Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante y complejo. Vivimos tiempos de cambios superacelerados, ¿no? Tecnológicos, económicos, sociales. Sí, totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo juega el derecho en todo esto? Lo pensamos como algo estable, pero ¿cómo dialoga con este torbellino constante? ¿Qué teorías nos ayudan a entender su papel hoy? Precisamente. Hoy la idea es ver cómo las teorías, tanto las clásicas como las más contemporáneas, de la filosofía, de la sociología, se enganchan con esto que vivimos, la era informacional, la globalización, la famosa sociedad red. Ajá. Pensemos un segundo esto. ¿Cómo estos cambios le dan un nuevo significado a nuestra idea sobre de dónde viene el derecho, para qué sirve, cómo se aplica? Vamos a tratar de, desmenuzar conceptos de autores como Castells, Habermas, Luhmann, y ver qué conexiones sirven para quien está estudiando derecho hoy, ¿no? Para navegar este panorama nuevo. Perfecto. Arranquemos por algo concreto, si te parece. La economía informacional. Se habla mucho de esto, ¿no? Una economía global, en red, basada en procesar información, conocimiento. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Mira, Castells es clave acá. Él describe una economía donde la posta, digamos, la productividad, la competitividad, dependen de tu capacidad de generar, procesar y aplicar información que está basada en conocimiento. Claro. Hubo un momento, allá por los 70s, cuando se consolidan las tecnologías de información, donde, curiosamente, no se veía un salto de productividad global. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Bueno, en parte por un desfasaje temporal, algo típico de las revoluciones tecnológicas, ¿viste? Y también por problemas para medir la productividad, sobre todo en servicios, que es más difícil. Pero, ojo con este punto. El motor real no fue solo la tecnología en sí, sino la búsqueda de rentabilidad, la reestructuración del capitalismo a nivel mundial. Entiendo. Un ejemplo clarísimo son los mercados financieros globales. Están interconectados, operan 24/7 en una especie de tiempo atemporal, moviendo capital a una velocidad loca. Y a veces, muy desconectados de la economía productiva, de lo tangible. Y frente a esa velocidad, esa lógica global del capital, ¿cómo reaccionaron las empresas, las organizaciones? Mencionaste antes la empresa red. Exacto. Se ve una transición. Pasamos del modelo fordista clásico, ¿viste? Producción en masa, todo estandarizado, la gran fábrica vertical. Sí, la línea de montaje. Tal cual. Hacia modelos más flexibles. El toyotismo japonés, con el just in time, fue un precursor de esa búsqueda de flexibilidad, de eficiencia. Esto llevó a que las empresas grandes se desintegraran verticalmente y crecieran redes de empresas, muchas pymes, pero coordinadas por las grandes vía subcontratación, por ejemplo. Ajá. Incluso dentro de las grandes, las estructuras se hicieron más horizontales, ¿viste? Más trabajo en equipo, por proyectos. Y ahí surge la empresa red como la forma organizativa clave. Es como un conjunto de nodos, autónomos, pero conectados, que se arman para proyectos específicos. La fuerza está en la flexibilidad para generar conocimiento, adaptarse rápido, cambiar de forma según lo pide el mercado. Entiendo. Y claro, esto no es igual en todos lados. Depende de la cultura, las instituciones. Tenés las redes asiáticas, tipo Keiretsu en Japón o los Chaebol en Corea, cada una con lo suyo. Hablamos de capital global, redes globales. Pero Castells también marca una diferencia importante. El trabajo, la gente, sigue siendo mayormente local. ¿Cómo juega esa tensión? ¿Cómo afecta a las personas, al empleo? Esa es una tensión clave de nuestra época, ¿eh? El capital financiero se mueve por el mundo casi sin trabas, pero la gente no. La movilidad laboral internacional es bajísima, salvo para perfiles muy específicos, muy calificados. Claro, ejecutivos, científicos. Exacto. Hay una interdependencia global del trabajo, sí. Lo que pasa acá afecta allá, pero está marcada por una segmentación y una jerarquía muy fuertes. La competencia global presiona todo el tiempo por más flexibilidad laboral, por reestructurar, por automatizar. Sí. Entonces, tenés una integración global de los procesos de trabajo, pero al mismo tiempo una fragmentación de la fuerza de trabajo. Y ahí emerge con fuerza la figura del trabajador a tiempo flexible. El autónomo, el temporal, el de tiempo parcial. Ese mismo. El empleo estándar de posguerra, ¿viste? A largo plazo, jornada completa, beneficios. Eso está retrocediendo en muchos países desarrollados. Con diferencias, obvio. Japón tiene su sistema dual.
un núcleo estable y una periferia flexible muy grande. Pero la tendencia es esa, Y esto se relaciona con cambios más grandes en la estructura social, me imagino. sin duda. Sigue la caída del empleo agrícola, se transforma el industrial y explota el sector servicios, sobre todo los que usan mucha información, mucho conocimiento. Profesionales, técnicos. Y eso nos lleva a la sociedad sin trabajo, de la que a veces se habla. Bueno, ese es el debate. Históricamente la tecnología, más que eliminar trabajo, lo transforma, ¿viste? Pero sí crea nuevas divisiones, nuevas desigualdades, nuevos desafíos, y esto no es menor. Podríamos pensar con Durkheim, ¿cómo afecta esta nueva división del trabajo a la solidaridad social? Claro. O con Weber, ¿cómo se ven los procesos de racionalización en estas formas de trabajo flexibles en red? Son preguntas clásicas que hoy resuenan un montón. Dejando un poco lo económico y laboral, vayamos a la cultura. ¿Cómo cambia la cultura en esta sociedad red? Me mencionaste algo de una cultura de la virtualidad real. Sí. Castells dice que vivimos en una cultura cada vez más definida por un sistema de medios electrónicos interconectados. Estar o no estar en ese sistema multimedia define si tu mensaje circula, si es relevante socialmente. O sea, si no estás en los medios, no existís casi. Básicamente. Y las fuentes tradicionales de sentido, la religión, la moral, ciertas autoridades, pierden peso simbólico si no logran recodificarse, si no entran a jugar con las reglas de esta nueva lógica mediática. ¡Qué fuerte! Y ves una tensión interesante. Por un lado, el impulso de las empresas a crear un ecosistema gigante de entretenimiento electrónico. Por otro, una demanda social que sigue ahí, de usar estas herramientas para informarse, para educarse, para participar políticamente. El Minitel francés fue un ejemplo temprano de eso. Y en este marco surgen ideas nuevas sobre el espacio y el tiempo. Exactamente. Dos conceptos de Castells que son cruciales. El espacio de flujos y el tiempo atemporal. A ver. El espacio de flujos sería la dimensión espacial dominante hoy. Las redes globales de comunicación, de información, organizan las funciones clave y van más allá de la cercanía física. Los lugares no desaparecen, pero su importancia depende de si están conectados o no a esas redes. Entiendo. La conexión es lo que define. Y el tiempo atemporal describe una nueva forma de vivir el tiempo. Por un lado, la compresión instantánea. Pensé en las finanzas, la comunicación digital, y por otro, se rompe la secuencia lineal, cronológica, tradicional. El tiempo del reloj, el de la era industrial, se fragmenta. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Un montón. Desde la volatilidad financiera que te decía, por las operaciones 24/7, hasta que se desdibujan las etapas de la vida, ¿viste? O incluso aparecen guerras instantáneas mediadas por tecnología. ¡Wow! Frente a esta realidad de flujos, redes, tiempos raros, ¿qué nos dicen otras teorías? Pienso en la teoría de sistemas de Luhmann, por ejemplo. Luhmann. Bueno, él ofrece una mirada radicalmente distinta. Muy contraintuitiva para muchos. Ve la sociedad moderna, y al derecho como un sistema dentro de ella, como autopoyéticos. Autopoyéticos. Sí, o sea, que son sistemas cerrados operacionalmente. Se reproducen a sí mismos, continuamente, usando sus propias operaciones internas. La sociedad se reproduce con comunicación. El sistema jurídico aplicando su código. Lícito, ilícito. Conforme a derecho, contrario a derecho. Ajá. El contacto con el entorno, la economía, la política, la tecnología, es siempre indirecto. Pasa por el filtro de la propia estructura y el código del sistema. Pensemos un segundo esto. Desafía la idea simple de que el derecho se adapta o responde directo a los cambios de afuera. Pone el acento en la lógica interna, en la autonomía del sistema jurídico. Clarísimo. Y eso choca bastante con otros enfoques, como el de Habermas, ¿no? Totalmente. Habermas viene de la teoría crítica. Pone el foco en la acción comunicativa, en la chance de llegar a un consenso racional legítimo. Para él, la legitimidad del derecho moderno depende, al final, de procedimientos discursivos donde idealmente se consideran los intereses de todos los afectados. ¿Hay una conexión entre derecho y moral, entonces? Claro, una conexión interna aunque tensa. Mientras Luhmann remarca la clausura operativa, la autorreferencia del sistema jurídico, Habermas subraya la necesidad de apertura comunicativa, de fundamentación racional intersubjetiva para que algo sea legítimo. Son dos formas muy distintas de ver cómo el derecho se relaciona con la sociedad compleja de hoy.
Entonces, con todo este panorama, economía informacional, trabajo flexible, espacio de flujos, tiempo atemporal y estas miradas teóricas tan diversas como Castells, Luhmann, Habermas, ¿qué le dice todo esto a quien estudia o ejerce el derecho hoy? ¿Cómo nos ayudan las distintas tradiciones de la teoría jurídica a movernos en esta complejidad? La clave, me parece, es justamente revisitar esas tradiciones y ponerlas a dialogar con este contexto nuevo. Las preguntas de fondo siguen vigentes. Por ejemplo, Kant insistiendo en buscar fundamentos racionales para la justicia más allá de lo que está puesto, de lo positivo. Eso hoy es crucial frente a la complejidad y el poder de las nuevas tecnologías. ¿Seguro no? O pensá en Montesquieu, que decía que hay que entender el espíritu de las leyes en relación con el contexto social, económico, cultural. Bueno, ¿cómo hacemos eso cuando el contexto es global, es una red y cambia todo el tiempo? Buena pregunta. Y las teorías más enfocadas en la estructura formal del derecho o en cómo se aplica en la práctica. Ahí tenés tensiones interesantes. El positivismo jurídico, que pone el foco en la estructura formal del ordenamiento, pensá en Kelsen, o en las reglas de reconocimiento, como Hart. ¿Cómo se las arregla con esta fluidez, esta velocidad, con las lagunas que aparecen todo el tiempo por la tecnología, la globalización? Claro, se queda corto a veces. Y por otro lado, el realismo jurídico. Tanto el escandinavo Ross o Livecrona, que ve el derecho como hecho social, el rol de la fuerza organizada, como el norteamericano, Holmes, que se fija en predecir qué van a decidir los jueces. Quizás estas miradas ganan relevancia para entender cómo funcionan de verdad las cosas en sistemas complejos y globales, más allá de lo que dice la ley escrita. Tiene sentido. ¿Y las miradas críticas o las más normativas? Son igual de esenciales. Las teorías críticas, desde Marx hasta enfoques más nuevos como los de Boaventura de Sousa Santos, nos alertan sobre las relaciones de poder que hay debajo, cómo la globalización puede aumentar las desigualdades y cómo los derechos humanos son un campo de batalla clave. Ajá. Y las teorías normativas, como la de Dworkin con los principios o Rawls con la justicia como equidad, nos obligan a seguir buscando fundamentos sólidos para la justicia y los derechos en un mundo fragmentado. Incluso la mirada de Bourdieu sobre el campo jurídico como un espacio de lucha simbólica nos ayuda a entender las peleas de poder dentro de la propia profesión legal para definir qué es el derecho. Es como un rompecabezas con muchas piezas. Exacto. Ninguna mirada sola alcanza. Ojo con este punto. Necesitamos un diálogo crítico entre todas estas perspectivas para intentar captar la complejidad de hoy. Bueno, hicimos un recorrido intenso, ¿eh? La sociedad red, cómo cambia el trabajo, el tiempo, el espacio, la cultura. Y cómo las teorías intentan explicar todo esto. Desde la sociología de Castells hasta la filosofía jurídica de Luhmann o Habermas, y cómo resuenan las tradiciones clásicas y contemporáneas del derecho. El desafío para el derecho es gigante. Opera metido en este contexto superdinámico y lleno de contradicciones. Es, al mismo tiempo, un resultado de estos cambios y una herramienta que intenta, a veces mejor, a veces peor, regularlos, encauzarlos. Claro. Por eso, integrar miradas de la filosofía, la sociología, la economía, la teoría de la comunicación se vuelve clave para entender qué puede hacer realmente hoy. Esto no es menor. El derecho no son solo normas en un papel. Está metido hasta el cuello en la realidad social, con sus tensiones y sus cambios permanentes. Nos queda entonces una reflexión final, una pregunta abierta para seguir masticando. Sí. A ver, si pensamos en este auge del tiempo atemporal y el espacio de flujos, que son posibles gracias a tecnologías que muchas veces operan más allá de las fronteras, de las jurisdicciones tradicionales del Estado-nación, Ajá. ¿cómo puede el derecho, que históricamente se ancló en el territorio, en una idea lineal del tiempo, mantener su relevancia, su efectividad? ¿Cómo puede garantizar justicia, proteger derechos, asegurar un mínimo orden en esta complejidad interconectada y acelerada del siglo XXI? Una pregunta tremenda. Quizás estemos viendo no solo que hacen falta leyes nuevas, sino algo más profundo. Una reinvención del propio concepto, de la práctica del derecho, para que se adapte a esta nueva forma social en red. Una pregunta abierta, sin duda. Una pregunta fundamental para seguir pensando. Muchísimas gracias por este análisis tan claro y profundo. Gracias a vos por la